Pero la pregunta de esta mañana, hermanos, es ¿qué sucedería con el mundo si la iglesia no existiera? Deuteronomio 28, 13 y 14 nos dicen: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Deuteronomio 28, 13 y 14. Y si no apartares de todas las palabras, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante, hermanos? Hay un condicional, ¿verdad? Como en matemáticas. Sí. Porque dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Ah, qué bueno que el Señor me va a poner por cabeza. Sí, pero hay una condición. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Es una condicional. No va a ser así, sin condiciones. Siempre el Señor nos va a poner algo. Para. Siempre hay un para. Porque muchas veces decimos, Señor, ¿por qué esto? No, ¿para qué, Señor? ¿Para qué esto? ¿Qué propósito se va a cumplir en mi vida? Es lo importante. Pero quisiera abordar un poquito de historia de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que ellos hacían, hermanos, para que la iglesia creciera? Eso es lo más interesante. Nosotros decimos, a veces, pues somos un grupo pequeño, ¿verdad? O a veces hay iglesias muy pequeñas. Yo conozco iglesias que tienen más de 100 años y no han pasado de 40 miembros. Y en lugares donde hay mucha gente, hermanos. Sí, o tienen 1000 y va bajando la... Pero la pregunta es, ¿cuál es la eficacia de la iglesia primitiva? ¿En qué consistía esa eficacia de la iglesia primitiva? Hay quien dice que la iglesia primitiva inició por 120 personas. Hay quien dice que por 500, que eran los que estaban ahí en el aposento alto. Los apóstoles de la iglesia primitiva obedecieron el mandamiento de Cristo, que viene en Marcos 16, 15. Predicar el evangelio a toda criatura. Realmente no todo el mundo se convirtió, hermanos, pero de acuerdo al testimonio de algunos de sus enemigos, los discípulos fueron culpables de trastornar el mundo entero. Recuerden que hubo personas que estuvieron en la cárcel y a punto de morir por ir predicando el camino, le decían ellos, ¿verdad? El camino del Señor. ¿Y qué contestó Pedro cuando les dijo que ya no tenían que ir por el mundo sembrando el evangelio? Dijo, es imposible, dice, lo más importante para nosotros es obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Y en muchos lugares dicen, no, pues ya me dijeron que no, pues ya no sigo, ¿verdad? En un poco tiempo ya se habían convertido en la luz del mundo, hermanos. No la luz que se pone debajo de una cama, sino la que se pone en un candelero arriba para que alumbre todos los de la casa, como dice la palabra de Dios. Ellos eran como una ciudad asentada sobre un monte que no puede esconderse. Los discípulos se convirtieron en la fuerza que los reyes y los representantes de la ley tenían que tener en cuenta. Miles y otras miles de personas fueron añadidas a la iglesia. Recordemos que estamos hablando del inicio de la iglesia, hermanos. Antes no había iglesia. Sí, los judíos, por ejemplo, se juntaban en los templos. Pero no era lo que se dice una iglesia, era una comunidad, ¿verdad? Eran comunidades. Ellos dictaban sus propias leyes. Recuerden que hay un libro muy famoso que se llama el Talmud, que es donde se escribe ese libro de las costumbres judías. Ellos lo tomaban junto con la verdad de Dios, ¿sí? Ellos tenían las escrituras, pero tomaban más en cuenta sus libros. Incluso le reclamaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Pero Jesús siempre tenía respuestas. No contamina al hombre lo que entra al hombre, sino que lo que sale de él. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las malas tendencias, ¿verdad? Esto constituyó mucho más que añadir nombres a la lista de la membresía de la iglesia. Las vidas de las personas eran cambiadas dramáticamente, hermanos. Recordemos tantas personas, por ejemplo, aquella persona, Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? De la historia de Zaqueo. Que le dijo a Dios, baja de ahí, porque él estaba en un sicómoro observando cómo el Señor iba pasando, y dijo, baja de ahí porque es necesario que pose en tu casa. ¿Y qué pasó nada más con estas palabras, hermanos? El corazón de Zaqueo fue transformado.
la ley decía que tenían que regresar, en caso de ladrones o de personas que defraudaran, tenían que regresar el doble de lo que ellos habían defraudado. Pero él, ¿qué dijo? Dijo, no solamente regreso cuadruplicado, dice, lo que defraudé. ¿Sí? Y les iba a dar a los pobres la mitad de todos sus bienes. Así era su corazón de agradecido, siendo que había sido una persona muy pagada, vamos a decirlo así, de todo lo que tenía. Era muy rico, hermanos. Era un cobrador de impuestos. ¿Sí? Entonces yo no les voy a decir cómo eran los cobradores de impuestos. Lo importante es cómo el Señor va cambiando dramáticamente nuestras vidas. Y más adelante nos dice, los demonios eran echados fuera. La llama ardía a medida que los nuevos cristianos depuraban sus hogares, así como también sus corazones. ¿Cómo depuraban sus hogares? Sí, hermanos, tenían imágenes. ¿Sí? Y pues si estamos orando, hermanos, en nuestras casas y tenemos ahí ídolos, ¿sí? Entonces pues Dios va a decir, bueno, estás orando delante de los ídolos, ¿qué pasa? Dios solamente quiere que le tengamos a Él en nuestras vidas y en nuestros corazones, que no confiemos en nada más. ¿Acaso fue eficaz la Iglesia Apostólica? Por supuesto que sí, hermanos. La Iglesia Apostólica fue eficaz, pero no porque ellos tuvieran mucho dinero para financiar campañas misioneras, como sucede ahora en algunas iglesias, ¿verdad? En Hechos 3:6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso le dijo un paralítico, ¿se acuerdan que estaba él sentado en la puerta de Hermosa? La Iglesia Apostólica fue eficaz, pero no a causa de los seminarios para pastores entrenados y para los que ministraban. Dice Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. El fariseo que se convirtió en un apóstol, hermanos, y que fue criado a los pies de Gamaliel, dio el siguiente testimonio que aparece en Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La iglesia primitiva fue eficaz, hermanos, pero no porque no enfrentó oposición. Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. El 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. En el 12, del 1 al 3, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. La iglesia apostólica fue eficaz, pero no a causa de sus instituciones, hermanos. Programas misioneros, escuelas bíblicas, concentraciones juveniles o casas publicadoras. Esto no quiere decir que todas las instituciones religiosas son malas, ¿sí? No obstante, si este tipo de instituciones religiosas hubiera sido lo que hicieron que la iglesia primitiva fuera eficaz, entonces la Biblia nos hubiera hablado de ellas, ¿sí? Teníamos que abrir casas publicadoras como aquellas que publican algunos libros paralelos a la Biblia. La iglesia primitiva fue eficaz no porque integró el cristianismo con el judaísmo u otra religión en los lugares donde se extendía. Dice Hechos 15:19, por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se convierten a Dios. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y le gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios,
compañeros de Pablo. Más adelante, la falsamente llamada iglesia se convirtió en una experta en mezclar al cristianismo con la cultura local y las prácticas de la oración de la época para hacer que la misma sea más del agrado de todos. Es decir, se acomodaron, hermanos, a lo que creían ellos. ¿Qué pasaba con esto? Adoptaban dioses y los agregaban a aquellos dioses que no debían adorar, ¿verdad? Pero así no fue con la iglesia apostólica. Los discípulos disgustaron a todo el mundo y alteraron muchas cosas, menos a los verdaderos buscadores de Dios. Lo que hablábamos en la mañana. A los que le adoran ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Sí? La iglesia apostólica fue eficaz porque la misma estaba llena del Espíritu Santo y había unidad. Dice Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Las expresiones unánimes, una misma cosa y un alma, se usan en otros pasajes cuando el Espíritu Santo hizo temblar el lugar donde los discípulos estaban congregados. Sin duda alguna, una de las razones que el Espíritu Santo pudo moverse de esa forma tan majestuosa entre los discípulos fue porque ellos estaban unidos, como lo estamos nosotros, hermanos, unidos en espíritu. Es cuando logramos, en este caso, que Dios nos escuche para empezar, ¿verdad? Y que responda a nuestras oraciones, que elevamos en espíritu y en verdad. Porque algunas veces yo leía y estaban en el espíritu y estaban, te hace falta orar en el espíritu, y decía, ¿cómo es eso? O sea, yo no entiendo eso. Pues no, hermano, si no entendía las cosas de la carne, menos las cosas espirituales, ¿verdad? Como pasaba con aquel sacerdote, si se acuerdan, Nicodemo. La iglesia era audaz, hermanos. Según Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Esta virtud se encuentra directamente relacionada con haber sido investida por el Espíritu Santo. Pablo nos recuerda en 2 de Timoteo 1:7 que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos que temer a nada, hermanos, si sabemos que Dios está en nuestra parte. Incluso el propio Esteban, estando frente a una multitud sanguinaria y furiosa, se dirigió a la misma, diciendo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Esteban habló de la forma que era en realidad, hermanos. A pesar de que la persecución que aconteció después de su martirio dispersó a la iglesia apostólica, los discípulos fueron a todas partes predicando el Evangelio. Pero los que fueron esparcidos, según Hechos 8:4, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Después de la muerte de aquel, ¿sí se acuerdan que era Esteban? Era uno de los 7 diáconos. ¿Sí? Entonces él iba predicando la palabra de Dios, pero se tuvo que enfrentar a aquellos que decían que ya no predicaran en el nombre de Dios. La iglesia tomó en serio la cuestión del problema del dinero desde sus inicios. Dice en el 4:32 y 37 Hechos, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por su renombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Aparentemente la iglesia apostólica también lo conocía y lo predicaba esto, hermano. Estos cristianos primitivos trataron con la amenaza
que constituyeron las riquezas en sus vidas al dar todo lo que ellos tenían para la obra de Dios. Ananías y Zafira fingieron darlo todo para la obra de Dios, pero no lo hicieron. Los miembros de la Iglesia Apostólica rehusaron llamar suyo nada de lo que ellos poseían. Cuando hablo de la Iglesia Apostólica estoy hablando de la Iglesia primitiva, hermanos, de aquella que iniciaron los apóstoles. Evidentemente la Iglesia de Macedonia no contaba con una bolsa común, pero ellos se dieron a Dios primeramente, y es por eso que dar fue algo muy fácil para ellos. Ellos dieron de forma generosa, aunque se encontraban en una gran tribulación y una profunda pobreza. Los macedonios, la Iglesia de Macedonia. La misma Iglesia hizo numerosos esfuerzos para edificar el cuerpo. Estos esfuerzos estaban dirigidos por el Espíritu Santo, acompañadas de oración y ayuno. Véase Hechos 13, 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y luego los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Se fijan, hermanos, como no fueron enviados por la iglesia? Fueron enviados por el Espíritu Santo. La iglesia les impuso las manos para que fueran a predicar, como misioneros, ¿verdad? Esto quería decir que no solo los predicadores predicaban, hermanos. Según Hechos 8:4, ellos testificaban y predicaban espontáneamente. Ellos eran misioneros, además aceptaron y esperaron la persecución. Por último, ellos testificaron que era un privilegio sufrir a causa del Señor Jesucristo. Era un privilegio esto. Decía el apóstol Pablo que ni aún hemos resistido hasta la sangre, y muchas veces nos quejamos de que Dios, ¿por qué me tienes así como me tienes? Todavía ni siquiera sangre, así ya te estás quejando, ¿verdad? La iglesia estaba separada del mundo y tenía un testimonio de santidad, hermanos. Los no creyentes temían unirse al grupo de hermanos, y vino gran temor sobre toda la iglesia, dice Hechos 5, 11 y 14. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que vieron esas cosas. Muchas señales y maravillas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Yo recuerdo que a un grupo de pastores nos invitaron a una conferencia con un hermano que venía de China. Él había sido mago, hermanos, en China. Ahí es otra cosa, otra cultura. Había sido mago de los de veras, no de los que ven la televisión. Y él escuchó con atención el mensaje. Y cuando escuchó que Jesús echaba fuera demonios, ¿sí?, y que echaba fuera enfermedades, que era lo primero que hacía cuando llegaba al pueblo, hermanos, él empezó haciendo lo mismo. Cuando él se entregó al Señor, y hermanos, los demonios salían. ¿Qué le parece? ¿Y qué decíamos nosotros? Varios de nosotros pensábamos, ya pastores, hermano, no personas así que, no, se supone que ya conocemos la palabra y la voluntad de Dios para muchos de nosotros. Decíamos, nosotros no podemos hacer eso. Ya con eso, hermanos, nos estamos bloqueando nosotros mismos. ¿Debo ser capaz? Claro que sí. Cosas más grandes que estas veréis, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, yo me quedé muy sorprendido de cómo una persona entregada a Jesús hacía eso. Llegaba a un pueblo y empezaba echando fuera demonios y curando enfermos, hermanos, y salían. Yo no sé cómo sea esto, son cosas espirituales. Cuando alguien me dice, hermano, yo estoy estudiando para mi doctorado en divinidades, yo digo, ay Dios, eso se me da miedo, como que se habla de tú por tú con Dios, ¿verdad? Es otra cosa. Son cosas así muy... Pero hermanos, pues eso a mí me dejó sorprendido, y gratamente, porque dije, esto también nosotros podemos hacer. Alguna señora dijo una vez en una reunión así grande, dijo, hermanos, es que los bautistas no echamos fuera demonios, todo eso. Nos falta la fe o la práctica, yo no sé, hermano, pero algo nos falta.
Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. La iglesia predicaba el arrepentimiento donde quiera que iba, sin tener alguna vergüenza al hacerlo. Desde Simón el Mago hasta el rey Agripa. Esto quiere decir que ellos escucharon e hicieron caso al llamado de Dios de salir y de apartarse de lo inmundo. Es por eso que se convirtieron en hijos e hijas del Todopoderoso y retuvieron su eficacia en medio de un mundo hostil. Y recordaba yo la lección esta mañana. A veces nos gusta estar escuchando chistes malos, hermanos, incluso obscenos, ¿verdad? Y nos reímos. Entonces, yo recuerdo de un hermano de ahí de la iglesia donde yo nací. Él era jefe de una dependencia del gobierno y yo era su ayudante, Diego, su estorbante. Y cada vez que él, porque pues hay gente perversa donde quiera, ¿no? Cada vez que él sabía que iban a contar un chiste de mal gusto, él se iba y dice, bueno, no voy a lavarme las manos, y no permanecía ahí. Entonces, pues gracias a Dios, hermanos, por esas personas que son de ejemplo para nosotros. La Iglesia Apostólica fue muy activa en su servicio al Señor Jesucristo. La Iglesia llevó a cabo lo que Cristo le encargó que hiciera. ¿Y qué de ti y de la iglesia local de la cual tú eres parte? ¿Haces lo mismo? Esa es la pregunta. Porque a veces, como decía nuestro hermano Esteban, somos muy poquitos, hermanos. Sí, hermano, ¿qué estamos haciendo para que la iglesia crezca? Esa es la pregunta. Mínimo, estar bendiciendo a la gente con nuestras vidas, ¿verdad, hermano? Con nuestros comportamientos. Hermanos, yo no acuso a nadie, Dios me libre, hermano. Yo no soy mejor que nadie. Pero sí quizá estoy dejando de hacer cosas que debo hacer, hermano. Entonces, pues esto es una sacudida para nosotros. Dice Hechos 8:1-3, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la casa. Estoy hablando para mí, cuando yo me convertí y empecé a leer la vida de Pablo, yo lo admiraba no sé si sea en el buen sentido o en el mal sentido, pero yo decía, si yo hubiera vivido lo que vivió Pablo, no hombre, desde cuando ya estuviera en el mundo, pues predicando a la gente, ¿verdad? Que pues es lo que más me agrada a mí, hermanos, hablarle a la gente de Dios. Imagínense usted por un momento que hubiera un decreto constitucional que declarara irreversiblemente el cierre de todas las iglesias en el mundo, hermano. Los gobiernos llegaron a un acuerdo de clausurar todo edificio que sea usado para expresar cualquier religión en cualquier parte del mundo. El argumento de esos gobiernos sería que las religiones han traído más confusión que solución al hombre, y esto es suficiente para hacer que cesen todas las actividades religiosas a nivel mundial. ¿Sí? Lo que le vimos antes fue la introducción, ahorita vamos entrando ya. ¿Qué haríamos usted y yo, hermanos? ¿Qué cree usted que pasaría entre la comunidad donde usted vive? ¿Se vería afectada la vida pública si no hubiera iglesias? Si mandaran cerrar. ¿Se alegraría la sociedad? Yo recuerdo una vez un hermano pastor muy estricto se fue de la iglesia y él era de los que nos promovía la oración. A las 6 de la mañana, hermanos, ahí estábamos orando en la iglesia. ¿Y saben cuál fue su expresión? No digo nombre, la mujer lo conoce. Dijo, válgame, sé que ya vamos a descansar, no vamos a tener que orar tanto. Dije, ay, Dios no sabe de qué estás hablando. ¿Seríamos llamados no indispensables, hermanos? Ya ves cómo la religión es indispensable. ¿Les importaría, hermanos? ¿Habría histeria colectiva como cuando se cierran los bancos, los hospitales, las farmacias, las tiendas, las carreteras? Si se cerraran las iglesias. Desde el punto de vista teológico, sí, dice Mateo 24:1-8, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo,
yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca. Que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, apenas será el principio, hermano. Seremos levantados de todas partes del mundo. Habrá cuestionamiento respecto al evento. ¿Sí? Yo una vez vi un reportaje caricaturesco en donde iban todos los medios de comunicación allá cerca del cielo, los lugares más altos, para levantar esa noticia tan grande de cómo iba a ser el arrebatamiento, cómo iba a venir Jesús. Y digo, bueno, pues es la imaginación del hombre, ¿verdad? Nadie podrá explicar lo que sucedió. Se termina el periodo de la gracia de Cristo Jesús y comienza la era del anticristo. Eso es bíblico, hermanos, no estoy hablando nada nuevo. Desde el punto de vista social, no, hermanos. Dice Filipenses 2, 14 y 16, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esto es lo que dice la palabra de Dios, de cómo debemos ser cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Por qué no? Porque no pudimos influir al pequeño mundo en que vivíamos, hermanos. Vivimos en una pequeña parte del mundo, con nuestros vecinos, en nuestra colonia, con nuestra familia, aún aquí mismo en la iglesia. Es una pequeña parte del mundo. Los que conozcan mucha parte del mundo, no creo que lo conozcan todo, como para decir, conozco todo el mundo. ¿Por qué también, hermanos? Porque no pudimos impactar con nuestro estilo de vida. No cambió quizás nuestro estilo de vida. Quizás cambiamos las costumbres. De ir a un lugar el domingo, ahora vamos a otro, es todo, es lo único. De ser mal hablados, ya no somos mal hablados. De tomar, ya no tomamos. De decir malas palabras, ya no las decimos. De tener malas costumbres, ya no las tenemos. Quizá cambiamos solamente. Porque nadie se vio atraído por nuestro testimonio de venir a lo que es de Cristo, hermanos. Porque no aprendimos a distanciarnos de los inconversos. Seguimos conviviendo con ellos. Ya sabemos que debemos ser un puente para ellos, hermanos, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, pues yo me aparto de ellos porque es muy maldiciendo. Pero quizás es el único puente que hay entre tú y esa persona para que te acerques a los pies de Cristo. Pero también la palabra nos reconviene cuando nos dice no echéis lo santo a los perros, ¿verdad? Porque entre ellos nos es muy difícil distinguirnos, hermanos. Nos ven y nos ven igualitos. Mira, no, pues aquel es igual a este, ¿en qué hay diferencia? Porque existen otras personas que no son cristianas y tienen más altas normas de conducta que nosotros. ¿Qué le parece? Algunas veces yo he conocido gente que es muy moral, hermanos. Y sabe que es lo único que, ¿cómo ves? Fíjate, yo soy muy moral, yo los respeto y todo. Sí, lo único que te falta es a Cristo en tu vida y en tu corazón. Es lo único que te falta. Desde el punto de vista religioso tampoco, hermanos. Hechos 17, 16 al 23 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos impiadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrás decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole el trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes en nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. ¿Por qué no, hermanos, también?
porque existen otras personas con otras creencias y religiones que son más devotos que nosotros, que decimos llamarnos cristianos. Porque los edificios de otros grupos religiosos son más suntuosos que los que nosotros edificamos en nuestro Dios. Bueno, esto yo estuve a punto de tacharlo porque no es tan importante para mí el edificio. Lo importante es cómo está nuestro corazón. Y tenemos, como dice la Biblia, barrido muy limpio nuestro interior. ¿Sí recuerdan aquel versículo que dice que cuando volvemos a caer, dice sale el espíritu y regresa, dice, y encuentra todo limpio, dice, pero viene con otros 7 espíritus y se mete por ahí. ¿Sí? Si los dejamos entrar, entran, hermanos. Satanás no va a entrar en nuestra vida a menos que le invitemos. ¿Cómo le vamos a invitar? Se los dejo de tarea, hermanos. Porque la vida religiosa de los líderes de esos grupos son pero mucho más abnegados de algunos de nosotros, hermanos. Porque esas personas defienden con más ahínco sus creencias, aunque estén equivocados, que nosotros mismos que decimos que tenemos la verdad. Por eso no podemos atraer a la gente del mundo. Dice Hechos 6, 8 al 15, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con el que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se alimentaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué le parece? Era un hijo de Dios, hermano. ¿Qué consejos tenemos aquí, hermanos, al final? Aprendamos a dejar un legado. Aprendamos a dejar una escuela y no una secuela de maldad, hermanos. Que la gente vea en nosotros el rostro de un ángel, como sucedió con Esteban. Que Dios les bendiga y que esta predicación sea de bendición para su vida. Gracias a Dios por la palabra expuesta esta mañana, que nos invita a ser como la iglesia en sus inicios, que la gente vea en nosotros un buen ejemplo de vida, para que se pregunten ¿quién es el que ha cambiado tu vida? Que podamos hacer que esta iglesia crezca como creció en sus inicios. Gracias Pastor Frías por expresión de la palabra. Los invito a inclinar su rostro para tener una oración de despedida. Dios santo y bueno, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, porque tú pusiste en nuestros corazones el deseo de venir a adorarte, Señor, y aprender de tu palabra. Gracias porque nos has dado este alimento espiritual que nos confronta, Señor, que nos prueba, que nos hace analizar nuestras vidas para ver qué es aquello que no estamos haciendo para ti, Señor, en cumplimiento a tu ordenanza de ir y hacer discípulos y traerlos a tus pies, Padre, con la ayuda de tu Santo Espíritu. Rogamos que esta palabra que ha sido expuesta haga mella en nuestros corazones, Señor, que nos impulse para servirte más, para ir a buscar a aquellos que no te conocen, ya sea en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestros vecinos, que salgamos a buscarlos, Señor, como tú nos lo has pedido, para que esta iglesia también se pueda ver crecer, Señor, ver florecer para tu honra y gloria. Te damos gracias también por los diezmos y las ofrendas que han sido depositadas, son para tu honra también, Padre, para el crecimiento de tu obra. Ministralas tú, Señor, sé tú el que dirija las decisiones que deba tomar esta iglesia. Y Padre, condúcenos con bien de regreso a nuestros hogares, protégenos
y en esta semana que inicia, Señor, que cada día seamos más como tu Hijo Jesucristo. Úsanos, Señor Padre, te lo pedimos en el bendito y todopoderoso nombre de nuestro Redentor y nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.